Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy, la verdad, tenemos un programa muy feliz. Una de las vocaciones de este programa es de pronto hacer que gente que pasa por México, que no necesariamente vive aquí, pueda acompañarnos para poder charlar con ellos. Y es el caso de nuestra invitada de esta noche, que es Malú Aguja del Toro, un personaje que quien tiene redes sociales ubica perfectamente. Quienes son grandes lectores también ubican perfectamente. Ella en los años 80 ganó un premio muy importante, el premio Plaza y Janés a novela policíaca por Crimen sin faltas de ortografía, y después ha hecho una enorme carrera como novelista, como ensayista. Desde hace muchos años se fue a Nueva York a vivir en una suerte de exilio que la ha mantenido como una voz crítica muy poderosa y muy potente desde allá hacia nuestro país y hacia muchas cosas que ocurren con los mexicanos en Estados Unidos. Ella además es dramaturga y también es guionista cinematográfica. Yo tengo un recuerdo muy particular de una novela de cuando yo era joven que se llamaba Amor por Televisión, una novela que pasaban en el Canal 7, en aquella naciente Imevisión, y que era una novela realmente fantástica. Hizo también guiones para Tony Tijuana y tiene 2 películas en su haber, El amor de tu vida S.A. y muy recientemente Rencor tatuado de Julián Hernández. Así que el oficio de guionista es justo lo que nos convoca esta noche aquí en Cinema 20.1. Querida Malú, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1. Muchísimas gracias a ti, Roberto, por invitarme, y muchas gracias a TV UNAM por la invitación. Después de tantos años de no estar en México, de vivir en Nueva York y en México como de control remoto, porque estoy metida en muchas actividades y sigo haciendo trabajos aquí, pero desde allá. Pero hace 9 años que no venías a México. Hace 9 años que no venía, y entonces es muy conmovedor para mí regresar a casa, lo digo literalmente, a la UNAM. Claro, ¿no? Tú te formaste aquí en la universidad. Sí. Y algo que me gustaría arrancar así muy directamente es, después de esta, hiciste teatro desde muy joven, muy joven, ¿no? Empezaste a escribir también desde muy joven. A los 25 exacto. años publiqué esa novela. Tu primera novela. Pero ¿cómo llegas al guión? ¿Cómo llegas a la escritura de guión? ¿Es un proceso que se te hace fácil, que te parece natural después de haber sido dramaturga? ¿Cómo fue? Muy buena pregunta, Roberto, porque es muy interesante para los jóvenes del nuevo milenio, lo que dicen en inglés millennials. Es muy interesante que sepan que el guionismo en aquella época no tenía el prestigio que tiene ahora, ni era la meta a seguir por muchos escritores, porque ahora está muy estilizado, pues hay muchas cosas que la gente, existen las teleseries, existen productos. Al decir estilizado me refiero a que ya son productos que no se consideran comerciales y basuras, sino de calidad. Entonces lo que pasó en aquel entonces es que el guionismo era considerado, ser guionista era ser considerado escritor de cuarta, pues. Ok. ¿no? Era un subescritor. Sí, eras un subescritor. De hecho, yo como novelista, fui de reconocimientos a los 25 años, y entonces me gané una beca de Bellas Artes, que en aquel entonces era muy complicado ganarse algo así, y los primeros... son los tiempos pre-Fonca. Exacto, además. Son los tiempos pre-Fonca. No había becas para Exacto, todos. no había becas, y yo me gané la beca con Christopher Domínguez y con Pablo Soler Frost, o sea, para que veas cómo fue desarrollándose toda una historia cultural. toda una historia cultural. Y nuestro mentor era Hugo Iriart, y Hugo Iriart, las reuniones, lo más divertido de las reuniones era regañarme a mí y humillarme a mí por ser guionista. Y además me decía, es que tú no vas a llegar nunca a ser escritora. Bueno, pero si yo ya tenía un libro publicado, una novela exitosa, ¿por qué no? Entonces, ahí aprendí muchas cosas que también me forjaron como una escritora feminista, que no es nada más de dientes para afuera, sino que realmente lo viví. O sea, él me decía todas esas cosas, no solo porque el guionismo era un subgénero asqueroso, sino porque era mujer, ¿no? Mujer muy joven, de todo eso. Entonces, de todas formas, yo seguí trabajando en el guionismo. Siempre he sido una
fanática de los diferentes lenguajes. Así es como llegué al guionismo, así es como llegué a la novela. Y un poco de lo que hoy se llama transmedia, además, ¿no? Exacto, que en aquel entonces no era una palabra inexistente. Era una palabra inexistente. Como narrativas. Exactamente. Que ahora existe, pero antes decían, ¿qué? Narrativa, eso quiere decir novelas, cuentos, ¿no? Entonces empecé ahí a estudiar, me gustaba mucho estudiar lo específico de cada lenguaje. Y bueno, también había una necesidad económica porque en aquel entonces no había estímulos de ningún tipo a ningún escritor. Y a lo mejor fue para bien, porque yo tuve que forjarme sola, consiguiendo trabajo como escritora. Y no conozco a muchos de mi generación que hayan vivido de escribir. Yo sí, muchos años, hasta los 37 años. Entonces, esto lo hice gracias al guionismo. Y porque además yo, aunque era un subgénero asqueroso socialmente hablando, yo era una gran admiradora de Vicente Leñero, con quien además terminé trabajando en Tony Tijuana. Y él no tenía ningún problema con transitar del guionismo al teatro, a la novela, al periodismo, no, y nadie le decía, ay, pero usted qué está haciendo, por qué se dedica a esa basura. Entonces me puse a estudiar mucho el guionismo, pero además no solo a estudiarlo, sino a trabajar en el oficio de guionista. Empecé haciendo programas comerciales, ¿no? Era yo la escribana de otros guionistas, porque así se empieza. Y después empecé a proponer mis propias series en programas culturales de aquel entonces, que eran, pues existía Imevisión, que era una televisión del Estado. Entonces, pues, yo ahí fue donde propuse Amor por Televisión y otros programas. Que era una especie de antitelenovela, ya desde ese momento se llamaba de esa manera, una telenovela que cuestionaba el propio mundo interno de la hechura de las novelas y lo que ocurría con tres espectadoras, ¿no? Digo, que eran Laura Padilla, María Antonia Llanes y La Garrido, ¿no? Que tenían este cruce con la ficción y con la realidad y que todo está un poco trastocado en eso. Me acuerdo muy bien de Amor por Televisión. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué bueno! Pues nosotros innovamos cosas en ese momento. En la televisora del Estado, además. Era una televisora del Estado. En ese momento no existían las teleseries y ese concepto, pues, de que hubiera una teleserie en televisión de 60 capítulos era una locura. Pero además que fuera con directores de cine, con un director de cine que es Alejandro Gamboa, y con actores de cine y con técnicos de cine. Fue muy innovador porque de verdad en ese entonces nadie hacía más que telenovelas para la televisión comercial, que en ese entonces ni siquiera existía TV Azteca, era nada más Televisa. Entonces cuando salimos con Amor por Televisión, además trabajaron muchos actores que después se forjarían una carrera importante en el cine, por ejemplo Roberto Sosa. Bruno Bichir fue su primer trabajo importante ahí. Entonces, bueno, fue todo un inicio ahí. Pero yo para ese entonces, era 1988, yo ya llevaba muchos años trabajando de guionista. No es que me hayan regalado ese espacio, es que me lo gané porque mis jefes veían que yo entregaba los guiones y que era responsable y que no me ponía los moños a pesar de ser novelista, porque para mí el trabajo del guionista, y en eso sí tengo una visión yo creo que muy diferente de otros guionistas, no es un trabajo de autor. Es un trabajo de coautoría probablemente, ¿no? No, es un trabajo de servidumbre al director. Ok, ¿crees? Sí, tal cual. Mira, el mundo del cine o incluso de la televisión de calidad, pues, tiene que ser para mí un mundo jerárquico y del arte en general.
Yo soy una persona muy política y lucho, como saben muchísimas personas, tengo toda una lucha de activismo en México y en Nueva York, luchando por un mundo democrático. Sin embargo, toda esa lucha que yo despliego por un mundo democrático en la vida real, hago todo lo contrario en el mundo del arte. Para mí, la jerarquía, la dictadura es lo que tiene que funcionar. ¿Por qué es lo que funciona realmente? Y bueno, se tiene que saber trabajar con todo tipo de directores, no nada más con los que te caen bien o con los que, pues, no sé, tienes un parentesco. Malú, en esa misma época haces El amor de tu vida S.A., una película que produce Videocine, dirigida por Leticia Benzor. Esa es la primera incursión directamente en un guión cinematográfico de largometraje. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue también impulsada por las necesidades económicas de todos los artistas que estábamos involucrados. Humberto Zurita nos encargó un guión para Televisa. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, Leticia Benzor y yo. Ella tiene mucha confianza en mi trabajo. Y parece que yo lo hago todo, que yo propongo la historia, pero no es así. Tengo toda un método para trabajar al servicio del director. ¿Y así fue con Leticia? Así fue con Leticia también. Porque más tú venías acostumbrada, perdón que te interrumpa, hiciste muchos espectáculos con Jesús Rodríguez en la mejor época del hábito, donde me acuerdo que alguna vez me contaste que a ti te decían, en una semana tenemos otro espectáculo y tienes una semana para escribir, digamos, una obra de teatro completa. Es decir, eres alguien que trabajaba, que el encargo era algo que podías asumir de manera muy clara, ¿no? Clara y gozosa, además. También hice unos guiones de una radioserie que se llamaba Tirando a Matar, con Lynn Feinstein. Y esa radioserie proponía, era policíaca, como su nombre lo indica, y proponía los lunes a 5 sospechosos de un asesinato y los iban pues eliminando por pruebas, ¿no? Por pruebas que los eximían de la culpabilidad, y el viernes se descubría el asesino, y eso también era mucho sobre la marcha. Entonces, no es una cosa que yo hago a disgusto o lo hago de manera muy gozosa. Me gusta mucho ser la guionista de un director, me gusta ayudar al trabajo colectivo desde esa visión. Y bueno, lo más importante que he hecho para mí en ese rubro, como en el oficio de guionista, es el trabajo para Julián Hernández, sin duda alguna, ¿no? Que es Rencor Tatuado, de la cual ya platicaremos ahora después de este corte. Estamos platicando con Malú Guacuja del Toro, escritora, en todo el sentido de la palabra, es decir, dramaturga, novelista, ensayista, guionista, por supuesto, que ese es nuestro pretexto para tenerla aquí en Cinema 20.1. Estamos de regreso en Cinema 20.1 platicando con Malú Guacuja del Toro, escritora, guionista, y quisiera referirme ahora a una aportación muy importante que hiciste a la literatura cinematográfica nacional, que es precisamente este libro que tenemos aquí, Los artistas de la técnica, un libro que publicaste en los años 90 y que era un recuento de una serie de experiencias, de una serie de vivencias de un grupo muy diverso de técnicos anónimos prácticamente en la mayoría de los casos. ¿Cómo llegas a ese proyecto, Malú? Bueno, lo que sucedió, este libro, fíjate que todavía se vende primero. Se sigue vendiendo, eso es increíble. En Gandhi está. Es de 1997 y se sigue vendiendo. Los artistas de la técnica, historias íntimas del cine mexicano. Y es un libro al que llegué porque estaba yo como curadora de guiones en INCINE, en una época en la que otra vez eso era muy extraño y un subgénero y muy despreciable trabajo, pero ahí estaba yo
con Nacho Ortiz, éramos los curadores de la primera vuelta de los guiones que entraban. Y en ese momento me dijeron que, bueno, los funcionarios del IMCINE, que para ese entonces eran muy innovadores y propositivos, querían algo nuevo y querían un libro. Me dijeron, ¿por qué no? Tú eres novelista, eres guionista, tienes toda esta formación como guionista, ¿por qué no haces un libro sobre cine? Pero es todo lo que me dijeron. Y lo mismo que te digo, a mí siempre me ha interesado estudiar lo específico de cada lenguaje. Entonces les dije, oigan, pero yo no sé si ustedes están imaginando un libro como de crítico de cine, yo eso no soy. Yo soy guionista. Entonces yo les propongo un libro desde lo que soy como guionista. Y como guionista, pues también lo que me interesaba era hacer algo que en ese momento no se había hecho para nada, que era voltear la cámara y mirar a los técnicos, porque además había muchos técnicos ya muy viejitos que fueron legendarios en la llamada época del cine de oro nacional, y ya se iban a morir y nadie les iba a hacer un homenaje, y además tenían historias sabrosísimas, maravillosas que contar. Y todo eso yo sí lo podía hacer como guionista. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no hago un como guión en libro, un guión novelado? Y ahí es donde surgió la historia de que la idea de que la narradora fuera la cámara. Y entonces la cámara se acerca y lee tus sentimientos y luego se aleja y reacciona. Y lo que resultó es que es algo muy gracioso. Entonces yo creo que a la gente esa parte le parece muy disfrutable porque no es un ladrillo teórico como de tarea de lo que tiene que ser el cine, los técnicos de cine. Y por otro lado, es un reconocimiento a técnicos maravillosos, ¿no? Entonces, si me permites, quisiera leer nada más la primera parte para que vieran como de qué se trata esto o por qué se sigue vendiendo. O si quieres, cuéntanoslo, Malú, porque si no se nos va a acabar el tiempo aquí en el programa. Sí, es cierto, pero nada más un párrafo. A ver, venga. Una leyenda sonora, Gonzalo Gavira. Se presentó un día Luis Buñuel con una bolsa de monedas de oro en el estudio de doblaje y grabación de efectos. El director quería registrar el sonido que hacen las monedas cuando caen sobre una mesa, sin saber que en México, antes de producirse, todos los efectos quedaban grabados en el lugar más seguro que podía existir y que es la memoria auditiva del maestro Gonzalo Gavira. Que era el que hacía justo estos ruidos con objetos. Que conocemos en todo el cine. Pero me parece muy bello, o sea, porque justo es un libro sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria de un grupo de personas normalmente anónimas de la historia oficial del cine mexicano y que tienen un testimonio guardado ya en una publicación. Sí. ¿No? Y a la presentación fueron los técnicos. ¡Qué maravilla! Sí, entonces un momento muy emotivo. Y me parece magnífico que se siga vendiendo, además, gracias Plaza y Valdés e IMCINE por seguirlo vendiendo. Sí, IMCINE fue una coproducción. Estábamos hablando en el bloque pasado acerca de tu trabajo como guionista y ya no acabamos de cerrar el tema del amor de tu vida, S.A., que me encantaría volver a esa primera experiencia en el largometraje, con una comedia de situaciones, una comedia un poco de costumbres, también protagonizada en ese momento por Jaime Garza y Cintia Clitbo, que eran esta pareja un poco en crisis, un poco acercándose, etcétera, y que trabajaste para una directora en específico, que era Leticia Benzor. Así es. Le propuse una historia, pero yo no propondría la historia que propuse a otra directora, de la misma manera que yo no propondría el guión que propuse a Julián Hernández para cualquier otra persona en el mundo. Eso es lo que me gusta hacer, además de buscar la especificidad de la diferencia entre novela y cine, cine y televisión, radio y todo eso, que creo que hay que estudiar mucho y que nunca se termina de estudiar. Me interesa buscar también la especificidad de cada director, como que es lo que mi trabajo y mi oficio puede construir para hacerlo brillar. Y esto es una cosa en la que creo que no tengo la misma técnica ni la misma idea del guionismo que otros guionistas, porque otros guionistas se consideran como los autores del trabajo
y además se consideran que deben de tener una libertad absoluta. Sí, la libertad es importante, pero por ejemplo, lo que sucedió tanto con Leticia como con la película de Leticia Benzor, con guión mío, fue ópera prima, Ariel de ópera prima, y además tuvo mucho éxito, a la gente le gustó mucho, y era una película que se adelantaba a lo que serían los romances de pareja en línea, porque antes no existían las computadoras ni nada, y estas eran citas a ciegas que se hacían en computadora, pero nivel prehistórico, pues, ¿no? Y años 80. En los años 80, y es comedia, pues, comedia ligera. Después, desafortunadamente, se la plagiaron mucho, hay que decirlo, ¿no? Porque la leyeron muchas personas antes de que se produjera. Pero afortunadamente la película se vio y todo ese trabajo que yo hice no podría haber sido, a mi entender, para otro director si no es para Leticia Benzor. Es como hacer trajes a medida, ¿no? Guiones eso es para mí ser guionista, exactamente. Qué buena definición. ¿Cómo fue el trabajo con Rencor Tatuado, Malú? Bueno, eso fue una delicia, pero antes tengo que contar un chisme, porque hay gente que pregunta que si yo me peleé con el director, porque la película tardó muchísimo en producirse y yo estaba muy enojada. Entonces les quiero platicar que así como todos los guionistas y los directores y los productores se pelean cuando termina la película y entonces el guionista se da cuenta de que no es el centro del mundo y entonces decide odiar a todos los que hicieron posible la película que escribió. Bueno, esa historia nunca pasó entre nosotros, pero además el agarrón, la pelea, la hicimos antes, y la hicimos antes porque no se filmaba la película. Nosotros lo que queríamos era que se filmara la película. Y ya después de todo eso, todo estuvo maravilloso, fue un jardín de rosas. Es como si hubiéramos planeado el divorcio primero y el matrimonio después. Y nosotros trabajamos de esa manera, bueno, en primer lugar, porque yo soy fan incondicional del trabajo de Julián Hernández y del tuyo, o sea, lo que ustedes hacen, los conozco desde hace mucho. La primera vez, nunca voy a olvidar la primera vez que vi películas de ustedes, o sea, la sensación así, el espasmo de que se me iba la respiración, de que yo decía, ¿qué es esto? Y es cine mexicano, orgullosísima de que además sea un director con tanta creatividad, tan estudioso del cine mexicano también, o sea, porque en su cine se compendia mucho del cine mexicano de todas las épocas, y un genio, pues, ¿no? Entonces, para empezar es eso, pero precisamente esa admiración enorme puede ser un elemento inhibidor, porque admiras tanto a la persona que quizás no puedes ni escribir ni una página, y ahí es donde entra el director, porque Julián Hernández parece que no te dirige para nada, y te está dirigiendo todo el tiempo. Entonces, en realidad, lo que a mí me gusta es hacer guiones que son dirigidos por el director, pero no es que me estén dictando, esa es otra cosa que tampoco se entiende. Julián Hernández es una persona que da una libertad absoluta, pero con esto quiero decir también una libertad guiada, una libertad informada, es como un mentor, director. ¿De qué se trata Rencor Tatuado, Malú? Rencor Tatuado es una historia, porque además hoy es una historia muy actual, según yo. Exactamente. Rencor Tatuado es una historia que inicialmente, así en su primera versión, se me ocurrió hace 20 años. Es sobre una mujer que protege a las demás mujeres del abuso sexual y que incluso hace servicios para ellas, localizando a sus violadores. Una vengadora. Y una vengadora. En una época en la que no existía la chica del rencor, del dragón tatuado, es que esto se llama Rencor Tatuado, no existía ni siquiera la novela. Entonces propuse el guión a diferentes posibilidades, actores, productores,
y se horrorizaban, me la rechazaban inmediatamente, porque no se entendía en aquel entonces esa posibilidad de que hubiera una heroína vengadora, así como, claro, un programa, un guión de acción y de ficción y de aventura, pues. No pretendía ser moralista. Pero lo que sucedió después es que pasado mucho tiempo, ese proyecto se quedó ahí en el cajón, y después Julián Hernández me pidió una historia en la que hubiera ciertos elementos, y uno de ellos era el de las mujeres transgénero, las mujeres no biológicas, como las llamo yo. No binarias, como se dice ahora. No binarias, bueno, yo las llamo mujeres no biológicas, porque para mí no hay más diferencia que esa entre las mujeres biológicas y las mujeres no biológicas. Entonces, lo que hice fue, para honrar al director que yo admiro tanto, dije, bueno, tengo que pensar en una historia que realmente sea propositiva, como lo es Julián Hernández. Y me fui a entrevistar a algunas de las mujeres no biológicas más inteligentes que conozco, ¿no? Porque yo veía películas de las mujeres no biológicas con mujeres biológicas, y siempre aparecen de comparsas de la mujer heterosexual biológica aquí en el drama romántico, y entonces la mujer no biológica aconsejándola, ay chula, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo, súper estereotipado. O eso, o como bailarinas y árboles de Navidad, ¿no? Además tomando todo lo peor de la imagen de las mujeres en la sociedad y la estereotipación de las mujeres en la sociedad. Claro. Entonces, era la pregunta, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no biológicas tienen que copiar lo peor de nosotras las mujeres sometidas, victimizadas, ¿no? Y estereotipadas, convertidas en árboles de Navidad? Aún ahora estamos viendo que hubo toda una polémica sobre una mujer no biológica que quería ser parte de un concurso de Miss Universo, ¿no? Claro. Bueno, por una parte, es como en todo lo de Me Too, hay aspectos que son bien multidimensionales. Claro. Y que requieren una reflexión mucho más seria que estar tuiteando tonterías a la hora del café, porque la mujer no biológica está pidiendo su derecho de participar en un concurso que es para mujeres, porque ella quiere reivindicar su presencia como mujer. Pero por otro lado, ¿qué clase de concurso es ese? O sea, ha sido el concurso icónico del patriarcado. Entonces es muy complicado todo esto. Y yo les pregunté, por eso me fui con las mujeres no biológicas más inteligentes, mujeres a las que admiro muchísimo en Nueva York, que han hecho trabajos increíbles, mujeres neoyorquinas, norteamericanas, pues, también mujeres inmigrantes, no biológicas, mexicanas, centroamericanas, y aprendí de ellas muchísimo, y todo lo que ellas me contestaron, el resultado es Rencor Tatuado. Pues se nos antoja muchísimo justo seguir platicando y seguir abriendo como este debate, porque una de las cosas que tiene Malú Acuja, y lo tengo que decir acá, a esta cámara, es como este poder para provocar una serie de reacciones. Es una ave de tempestades, sin duda, ¿no? Pero esto hace que muchas de las cosas que diga sean cosas que justo a lo que nos mueven es precisamente la reflexión. Y como guionista no es la excepción. Creo que sus películas van más allá de lo que aparentemente son genéricamente, de la comedia que puede ser El amor de tu vida, del thriller que es lo que en apariencia es Rencor Tatuado. Malú, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, a TV UNAM, por esta experiencia maravillosa. Pues esto fue Cinema 20.1 con Malú Acuja del Toro. Estamos por aquí la próxima semana.